Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en el, pues, ¿qué será? En el capítulo, o en el episodio, mi pandota, episodio 1 de Odisea Paranormal. Ya era un proyecto que teníamos ya desde hace un buen rato queriendo armar en formato de podcast. La página por ahí va avanzando, pero pues estamos muy emocionados. Hoy sería el capítulo 1, que traemos un tema súper interesante. Como siempre en este proyecto desde el principio me acompaña mi buen amigo Christopher, también lo conocen como el Pandota. ¿Cómo estás, Pandota? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Marcial, buenas noches. Aquí andamos ya listos, pues muy emocionados. Espero que sea de su agrado este primer tema. Obviamente pues esperamos que les guste. Nosotros somos oriundos de Querétaro, entonces decidimos un tema que sea pues de Querétaro, ¿no? Para iniciar este proyecto. Y espero que sea de su agrado, ¿no? ¿Cómo ves, Pandota? Así es, un tema que no es muy conocido por lo que veo. Siempre buscamos algo de Querétaro y lo primero que te encuentras son leyendas ya muy tradicionales de aquí, como lo es la casa de Don Bartolo. ¿Cómo se llama la casa de la señora que se murió, que mató a su esposo? La Mijangos, güey, que ya está choteadísimo por todos lados. Bueno, lados. Mijangos y la otra del centro, no recuerdo cómo se llama. También. Mató Entonces, a su esposo y al esclavo. Nos dimos a la tarea de buscar como algunas historias, no leyendas, historias que viven, ¿no? en la ciudad. Encontramos una muy interesante que incluso nosotros que somos muy conocedores de este tema, pues, bueno, muy conocedores. O sea, sí nos gusta, güey, pero que al final dijimos, cabrón, ¿no? La verdad que nunca la había escuchado, entonces está bastante chido. ¿Listo, Panota? Listo. Vamos a escuchar. Muy bien. A finales del siglo XVII, la ciudad de Querétaro se estremeció con un caso de brujería. Estamos hablando de brujería y estamos hablando también de la primera, no la primera, pero sí la primera bruja notoria que se dio aquí en la ciudad de Querétaro. Con muchas raíces de lo que viene de España. Vamos ahorita a ir desarticulando toda esta leyenda que se le conoció como el caso de la chuparratones de Querétaro. Vámonos, güey. Un tema bien interesante. ¿Habías escuchado, güey? ¿Habías escuchado algo de la chuparratones? No, es muy hermético ese tema. De hecho, nunca había escuchado de ese tema. Bueno, pues vamos a empezar. Antes que nada tenemos que aclarar un poquito que existen diferencias. Nosotros aquí en México tenemos un concepto de la bruja, ¿vale? Nosotros decimos una bruja es la bola de fuego, una bruja es aquella que se transforma en un guajolote, una bruja es aquella que chupa niños, ¿vale? Exactamente. Pero, sin embargo, el concepto o la característica de bruja también que está asociado a este tema que es la chuparratones, viene de España, ¿no? Del género de las Españas, como se le conocía, o novo hispana, ¿vale? Entonces, este género, junto con lo que conocemos hoy en día como brujas, bueno, como lo que nosotros conocemos en Querétaro o en México como brujas, tuvo esta fusión extraña generando un imaginario social que tomaba tanto de la bruja española como de la bruja mexicana. Y se generó un caos muy padre, muy interesante. Que yo me atrevo a decir que esta mujer, más allá de ser una bruja, más allá de ser algo más extraño, vendría siendo una persona avanzada a su época. Sí, de hecho, es la diferencia que dicen aquí, que son las brujas de los novohispanos, que era cuando estaba la conquista, y lo Exacto. que era la bruja mesoamericana, que es la que actualmente conocemos aquí en México y en Querétaro, creo. Exactamente. Recordemos que la representación de la bruja en el imaginario colonial, fue una réplica de la conocida en Europa. Por otra, como se construía socialmente, se figura un estatus que adquiría las acciones o poderes sobrenaturales de transformarse en animales, ¿vale? Nahuali, como se le conoce aquí en México, viene de Nahual, que está asociado directamente a una bruja. En España pues también tenían estos cambios como de transformación, ¿no? Que eran más como unas cuestiones metamorfósicas, no sé cómo se diga. Entonces vamos a empezar un poco como con un antecedente, ¿no? que tenemos. Cuando los frailes católicos llegaron a tierras mesoamericanas se encontraron con una realidad denominada Nahuali, ¿no? Que es lo que estamos hablando en un momento, que para poder aprenderla la asociaron con lo que en su parecer era semejante la bruja, ¿vale? Aunque Nahuali refiere a un doble o un alter ego animal, ¿no? Está estrechamente ligado como a
como a este destino humano, ¿no? Con el alma, con el espíritu, ¿no? Incluso por ahí luego escuchas, ¿cuál es tu animal espiritual, no? Si, no sé si te ha pasado eso, güey. Sí, de hecho sí. Entonces, esta capacidad de transformarse que tenía la bruja, ¿no? Como se le daba, se le había denominado, tenía que ver con un pacto con el demonio, ¿no? Entonces, cuando hablamos con un pacto con el demonio, nos vamos a la parte del folclore español, ¿vale? Que ahí nos dice, digo, con todo el tema de la Inquisición, recordemos cómo hubo esta cacería de brujas, que yo siempre lo he dicho que era una cacería injusta por una mente libre, ¿vale? Sí, de hecho, un ejemplo muy claro es en Salem, que son unas brujas muy diferentes a las que hay aquí en lo que es Centroamérica y América del Norte y de Estados Unidos para acá abajo. Es muy diferente el tipo de bruja. Por ejemplo, ya en Estados Unidos la asocian mucho con las vestidas de negro, brujas que solamente se dedicaban a hacer daño por medio de Satanás. En cambio aquí en México lo hacen igual, pero disfrazados de lo que era su animal alter ego, como comentabas, ya sea convirtiéndote en un guajolote, en un lobo, un perro, un gato, creo que hasta puerco sabía. Claro, ¿no? Entonces también es algo como bien importante separar, ¿no? Una cosa es que sea la bruja Nahuali, como se le estaba conociendo en ese entonces, pero también existían lo que eran los hechiceros o trampistas, ¿no? ¿Habías escuchado lo del trampista? Que en México también se le conocía como Nanahualtín, ¿no? Que ya viene, ya si ves viendo, viene como un poquito escondido la parte del Nahual, ¿sabes? Estas personas eran propiamente brujos que espantaban en la noche a los hombres y chupaban la sangre de los niños. De ahí viene también toda una historia de no dejes al niño, pon unas tijeras en forma de cruz, etcétera, porque se lo va a chupar el brujo. Así es. Que también, si te fijas, también dicen, se lo va a chupar la bruja, ¿no? Entonces, estas partes, estos dos conceptos, en un principio eran como eran iguales, hasta que dijeron, ok, sí son diferentes, ¿no? También vamos a declarar la iglesia y también los aspectos religiosos. Dijeron, ok, están las brujas y también vamos a dar el género de brujos, ¿vale? Obviamente estas brujos eran muy diferentes de las brujas de España, donde sí fueron como en general, ¿no? O sea, bruja era lo mismo, como que no tenían esas características de la Nahuali o del Nahuahualtín, ¿vale? Sino que eran a la par, ¿no? Un brujo es un brujo, una bruja es una bruja, y los dos tienen como poderes similares, porque están asociados a que ambos hicieron un pacto con el demonio, ¿no? Hasta ahí yo creo que vamos como ya en este contexto histórico, ¿vale? Sí, de hecho ahí es donde los religiosos fue donde se permitieron identificarlos como seres semejantes, que fueron los poderes sobrenaturales que poseían. Pero sí, o sea, vamos a hablar un poquito más a fondo de todo eso, porque sí, son ajenos al catolicismo de aquí de México, desde luego que sí, pero en su visión estos eran otorgados por Satanás para atentar contra el cristianismo. Entonces, imagínate en ese tiempo cómo estaba la iglesia. No, recordemos que en ese entonces también estaba la Santa Inquisición, entonces era una perseguidera, era una muchísima muerte, mucha tortura. Que bueno, durante la época colonial las creencias y prácticas ligadas a la religión prehispánica fueron prohibidas, por lo cual se siguieron numerosos procesos contra quienes, según el catolicismo, eran idólatras o apostataban de la nueva fe. La nueva fe, vamos a llamarla como que tenían estos pactos con los diablos, ¿no? Una de las consecuencias del desprestigio al que fueron sometidos los sacerdotes mexicas, aquí vamos a hacer un paréntesis porque cuando llegan los españoles ven todas las prácticas que aquí existían en México, entonces ellos rápidamente lo atribuyeron a que eran contextos o situaciones mágicas, ¿no? Entonces, en todo caso, pues brujos, ¿vale? Entonces, se les atribuyeron actividades de brujería, se les atribuyeron actividades de que eran brujos, que no seguían el ejemplo de Dios. Recordemos que ellos pues ya venían con este concepto del cristianismo, como mencionó ahorita Panda. Entonces, obviamente fue como un choque cultural bien cabrón y que, pues, al final fue impuesto, güey. Sí, de hecho, fue prohibido por la religión católica y fueron considerados delitos. Y imagínate, la primera de ellas consiste en la expresión de un poder maligno en el cuerpo de una persona. Y la segunda en la utilización de una habilidad o un conocimiento mágico para beneficiar o perjudicar a otros. O sea, ¿te imaginas, Machi, que una exnovia tuya se enoje y que vaya siendo una bruja de ese tipo? Güey, o sea, de hecho ese concepto aquí en México es tan común, o sea, es un imaginario tan común que dices, te va a hacer brujería, güey. Sí, de hecho, te das mucha cuenta,
en lo que son los amarres. Exacto. Tú lo has visto mucho en programas que son falsos, ¿verdad? A final de cuentas, los programas de exploraciones urbanas a panteones. ¿Cuántos supuestamente amarres se encuentran? Que son reales, de hecho. Sí, o sea, recordemos que aquí también, aquí en México, también está este concepto que está muy cabrón, que de hecho es un imaginario también bien pesado, que es también la cuestión a los objetos, ¿no? O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo no creo nada de brujería, yo no creo nada paranormal, pero si yo me encuentro en la calle o en un lugar así abandonado, en un panteón, un amarre que está hecho con vísceras, corazones de sepa qué madres, güey, tierra de panteón, un dedo de un muerto y mi foto, por más escéptico que yo sea, güey, yo voy a decir, la madre, o sea... Sí, creo que tiene algo que ver mucho la sugestión. Está cabrón. Entonces, si tenemos todo este contexto de sugestión, imagínate personas que están como obsesionadas, que son fanáticos, ¿no? Religiosos, como en este caso venía siendo la parte de España cuando llegaron a colonizar, y se encuentran todos estos conceptos que aquí en México, pues, que adoraban un poco a la muerte, los sacrificios, el dios de la muerte, etcétera, etcétera, pues fue un golpe como de pum, muy cabrón, ¿no? Así es. Está interesante el tema, pero vamos a resumirlo un poquito porque es infinidad de... Ok. Obviamente quisimos abrir un poco con este contexto del imaginario para diferenciar lo que es el brujo, que ya vimos que es el brujo y la bruja, que son contextos diferentes, que sí tienen que ver un poco con cómo se fueron entrelazando con los contextos españoles, pero era importante que diéramos como introducción, por así decirlo, para abordar el tema que nos atiende, que es precisamente pues la historia de la chuparratones, ¿sale? Sí. Ok, en 1686 se dio un proceso muy fuerte contra Josefa Ramos, alias Josefa de la Cruz, Josefa de San José o la chuparratones. Ella era vecina de Querétaro, mestiza según unos, coyota o mulata según otros, de aproximadamente 20 años, y que se encontraba casada con Juan de la Cruz, indio zapatero, avecindado en Celaya, o sea, bien cerquita, güey. O sea, lo teníamos aquí a la vuelta de la esquina. Sí. Los delitos iniciales que se le imputaron fueron los de hechicería y brujería, a los que se sumaron toda especie de pacto con el demonio, apostasia y denegación de la fe católica. Estamos hablando de que ya empezamos a ver pactos con el diablo, no eres católica, estás en contra de la religión, ¿sabes? Y a final de cuentas te das cuenta de que la persona ya era satanista. Exactamente. Los casos de brujería, maleficio y posesión en Querétaro a fines del siglo XVII ya han sido abordados en estudios previos, que de hecho por ahí vamos a hablar de repente de algunos temas bien interesantes, porque aquí en Querétaro es un estado lleno de exorcismos, güey. De hecho hay una capilla, hay una iglesia que se dedica a eso, está bien cabrón. Entonces, en su texto el objetivo es relacionar los elementos comunes en el imaginario acerca de la posesión demoníaca en la tradición europea y en la práctica novohispana. O sea, cómo se dan los contextos de posesión, en este caso como venían de España, y cómo son estos contextos de posesión aquí en México, ¿no? En este caso en Querétaro, ¿no? Sí, de hecho, este documento aborda los casos de posesión que mantuvieron en desasosiego e incertidumbre a la población de Querétaro a finales del 1691 y a principios del 1692, que en su trabajo intenta dar pues digamos, una respuesta a preguntas sobre la posesión demoníaca en las doncellas. Por ejemplo, en las doncellas también era muy probable que te tacharan de bruja por lo mismo. Sí, pues de hecho recordemos que en ese entonces, bueno, aquí en Querétaro había mucha presencia de franciscanos, y cuando se daban como estas cuestiones de posesiones, pues decían que eran histerias, ¿no? Así es. Histerias adolescentes o ataques de histeria, que también recordemos que la histeria hoy en día ya es un contexto o es un concepto psicológico, pero antes era una cosa bien cabrona, que incluso hay estudios tratados sobre la histeria en las mujeres únicamente, porque decían que no podía existir histeria en los hombres, ¿no? Que es algo muy cagado también si lo lees de esta manera, ¿no? Sí, sí. Entonces, con esta cuestión de estos franciscanos, empezaron también a haber testimonios de quienes participaron en exorcismos, indígenas, brujas, que también si tú mezclabas tu sangre con la de otra persona, o sea, tu español, tu religioso con una persona que fuera de otra, o que todavía creyera, ¿no? en este viejo mundo, pues te generaba algún poder mágico, te generaba acercamiento con el diablo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, de hecho ahí los que salieron perdiendo eran los curanderos, por lo mismo. Sí, o sea, aquí en México y en Querétaro, obviamente, había un chingo de curanderos, o sea, era una práctica muy común. O sea, tú te sentías mal y, oye, ve a poner curandero. ¿Sí? Te enfermaste de susto, ve a que te hagan una limpia.
¿No? Sí, de hecho hasta para parir un bebé siempre el curandero o la partera, que a final de cuentas eran casi lo mismo porque te podían ayudar con un dolor de espalda, una infección en la pierna, pero ellos lo que usaban era las hierbas que conocían ellos, que por ejemplo ya venían de generaciones atrás ese conocimiento que tenían. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro dato interesante que dice Balbuena Serrano en 1997, o sea, ya hace unos años, aborda los casos de las doncellas poseídas en Querétaro para analizar los discursos de los religiosos en favor de una explicación de estos acontecimientos a causa de una posesión demoníaca, ¿no? O sea, esta analiza todo este historial de posesiones demoníacas en Querétaro, ¿vale? Pero desde un contexto de las personas que son religiosas, ¿no? Y obviamente lo pone en contraparte con las personas que a lo mejor están como más en cuestiones científicas. Y como siempre, y es un tema que también es bien interesante, ¿son posesiones demoníacas o son histerias, no? Exactamente. Exacto. Entonces, se les llamaba jóvenes endemoniadas, que eran embusteras, espiritualidad fingida. Todo, o sea, había un sinfín, ¿no? Entonces, el proceso seguido contra Josefa Ramos, la chuparratones, se observa la conmoción popular que se podía originar a partir de acusar a una persona como bruja, ¿no? Recordemos que en ese entonces era, se te ven los tobillos, eres bruja. Exactamente. Oye, traes un botón desabrochado, estabas haciendo el amor con el diablo, ¿no? O sea, así en directo, ¿no? Estaba muy cabrón. Sí, de hecho aquí lo que me sorprende más fue lo que inició como su propia denuncia por maleficio a su amante y a la cuñada de este, que devino de una serie de acusaciones en las que figuró como una de las principales sospechosas de haber causado posesión demoníaca, en las que eran las supuestas vírgenes virtuosas. Entonces imagínate, y el Santo Oficio dedicó el tiempo necesario para averiguar acerca de las actividades que tenían ellas y recogerlas en un voluminoso expediente, que de hecho ese expediente se encuentra en la información que permite conocer lo que es a partir de lo que se menciona en las declaraciones, el imaginario de la época, todo lo que es en torno a la bruja de tipo europeo, su construcción social. Sí, o sea, lo que estamos diciendo aquí es que a la señora Josefa se le atribuye precisamente que ella generó un maleficio con el que era su güey, ¿no? Su novio, su esposo, contra su suegra, y que al hacer esto, o sea, al ella realizar estos hechizos mágicos, esta brujería, contagió a las chicas que eran puras, a las chicas vírgenes que estaban en favor de Dios. Que era como un tipo para llamar la atención, porque en ese tiempo estaba como que bien prohibido que se rebelaran las niñas contra sus papás. Sí, o sea, las tenían bien resguardadas. No, y que este concepto, ¿no?, de la virgen virtuosa era que ellas deberían acatar como un sinfín de reglas. Como un estándar. Un estándar para poder ellas agradar al tipo europeo clásico, porque recuerda que eran como que venían, se casaban y de hecho los europeos no eran nada guapos, eran nada más porque tenían dinero y era para solventar los gastos de la familia ya cuando estaban en quiebra, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ya de aquí vamos viendo cómo van acusando a Josefa Ramos, la chuparratones, vamos a decirle Josefa nada más, para precisamente pues inculparla de brujería, ¿no? O sea, está muy cabrón como solamente por decirlo, de repente te conviertes en bruja, ¿no? Pues imagínate, estaría bien chido, ¿no? Así de que de repente, oye, me gustaría ser bruja. De hecho, tenemos un sonido ambiental, hay un gato, no sé, creo que está en la azotea, está chillando, está muy extraño. Eso pasa, ¿ves, Panota? Eso pasa por estar hablando de brujería, güey. No, imagínate. O sea, estamos atrayendo el mal y las vírgenes virtuosas que están aquí alrededor de donde estamos grabando, pues se van a ver poseídas por el demonio, güey. Cuidado. No, está cabrón. No, pues sí. Es un tema interesante. Es un tema interesante. Largo, pero interesante. Sí, de hecho, quisimos como abarcarlo, no solamente centrarnos en el caso como tal de Josefa, sino como Josefa como un referente de todo ese trasfondo que hay sobre la brujería, sobre las posesiones y sobre las creencias, ¿no? Sobre cómo la religión, tratándola de metértela a huevo, ¿no?, con calzador, te obligan a pensar que por un acto que fulano dijo que me hizo brujería, entonces todas las vírgenes de tu colonia están propensas a ser poseídas, ¿no? Sí, nunca es bueno meter algo a la fuerza, la verdad no. Pero bueno, vamos a continuar. Por su parte, los términos, conceptos o categorías empleados en torno a la figura de Josefa Ramos ofrecen una visión del estatus de esta en su ámbito social. La manera como cada participante en el proceso reconstruía los hechos y se expresaban a la acusada contribuían al tejido de una historia aparentemente contradictoria, pero que en su conjunto permite observar la realidad social de una época. ¿Cómo se construyó?
en la chuparratones el estigma de bruja y la fama que se le creó, el poder simbólico que alcanzó por esta razón, que llegó a provocar miedo en los vecinos y la búsqueda de respuestas a situaciones cotidianas a partir de los referentes que la religión católica enseñaba, entre los cuales se creía y vivía en un mundo plagado de seres malignos que obraban contra los fieles y estaban al acecho de sus vidas y sus almas, ¿no? Lo que nos quiere decir esta parte precisamente es como una visión al ámbito social, como, o sea, si yo te conozco hoy en día a ti, Panota, y de repente me dices, ¿sabes que soy brujo? Entonces yo voy a decir, cabrón, ¿no? Entonces ese güey llega a su casa y se ha de hacer un té de ojos de gato, ¿no, güey? Mata una cabra y... Ese güey todos los fines de semana mata una cabra nomás para chupar su sangre, ¿no? Entonces, este imaginario social que rodea, en este caso a Josefa, nos habla precisamente cómo la época se iba llevando a cabo, cómo la gente, cómo esto es chisme, o sea, si alguien la acusó de bruja, de repente ya los vecinos decían que en su casa había orgías, que en su casa se llevaban a cabo rituales satánicos, que estaba casada con el demonio, o sea, era una cuestión muy, muy cabrona como se iba asociando, y que obviamente esto llegaba a las voces de todos, en este caso a los franciscanos, a los de la Inquisición, a los padres, a todo el mundo, y entonces todos empezaban, como siempre es visto, a alienar precisamente, en este caso a Josefa, ¿no? Ella es bruja, la señalamos y queremos que se vaya porque estamos nosotros en riesgo y nuestras vírgenes también están en riesgo, ¿no? Sí, de hecho, ahí todo se fue por chisme, era el chismorreo, todo lo que provocó esta tipo de histeria, ¿no? De querer matar a la señora cuando realmente no sabía si sí era bruja o no. Exactamente, ¿no? Nuevamente pues tenemos aquí esa parte como aquí en Querétaro se buscó tratar de conocer cómo se fue generando todo este imaginario de la bruja, precisamente, de la chuparratones, ¿no? Que le decían, de todos los vecinos, cómo fue todo público, cómo todo fue notorio y se le empezó a señalar directamente como bruja. Ya no se le decía, te acusamos, ya le decían, eres una bruja totalmente. Sí, ¿no? de hecho ella ni siquiera fue casada, ella sola se presentó, ¿no? Creo que ella se presentó ante la corte, bueno, digamos que la corte de ese tiempo, sin ser llamada. O sea, se presentó ante el Santo Oficio de la ciudad de Querétaro. Ajá. O sea, creo que para descargo de su conciencia y pedir piedad, o sea, denunció todo lo que estaba, digamos que sufriendo, ¿no? Por los delitos de hechicería y brujería y con toda especie de pacto y apostasía y denegación. Toda la fe católica se le vino encima, o sea, es algo como que ella quiso salvar el pellejo, ¿no? Para que no... Sí, claro, porque obviamente tú como persona dices, a ver, aguanta, o sea, yo no soy bruja, güey, y quiero defenderme. Y aquí es lo que yo quiero hacer énfasis en que yo creo que eran, todas las brujas eran mujeres libres, eran mujeres con un pensamiento libre, que no se sentían atadas a nada, y ella pensó lo mismo y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero decir mi punto de vista porque ya, o sea, ya escuché el punto de vista de todos, de que soy bruja, de que me acuesto con el diablo todos los días, pero quiero que escuchen lo que yo digo, ¿no? El lunes 4 de febrero de 1686, por la tarde, se presentó Josefa Ramos, sin ser llamada, ante el comisario del Santo Oficio de la ciudad de Querétaro. Para descargo de su conciencia y pedir piedad, se denunció por los delitos de hechicería y brujería, con toda especie de pacto y apostasia, y denegación universal de toda la fe católica. Como los consideró el fiscal, relató que el miércoles 30 de enero había entrado en su casa una mujer española llamada Josefa, de la cual no sabía el apellido, solo que era soltera y vecina de la ciudad, y de quien se sabía usaba hierbas y bebidas nocivas. Esta le dijo, ya se casa tu amante, a lo que ella le respondió, Dios le haga bien, casado, que yo también soy casada. Sin embargo, la visitante agregó que si quería, le daría una hierba para que lo ligara y no pudiera usar de actos en el matrimonio. O sea, como un amarre, ¿no? Le estaba dando como... Sí, como amarre, que para que... güey, como el toloache, ¿no? Que también es algo muy común aquí en México. El agua de calzón. Sin embargo, la visitante agregó que si quería, le daría... no, eso ya lo dijimos. Lo cual consintió enseguida. Le dio unos polos blancos que no supo qué eran y también le dijo que le enviaría un hombre, el cual le sacaría de aquel cuidado o de otro cualquiera. O sea... como que con sus poderes, por así decirlo, era como que te voy a sacar de soltera o al güey que yo te envié te lo voy a amarrar, tú haces esto y lo que te estoy diciendo. ¿Que es un acto o es algo normal en las curanderas, güey? Sí, de hecho me recuerda mucho la historia de El Choco, de cuando su mamá la querían sacar de lo que digamos que era, ¿cómo se le llamaba en ese tiempo? No era pobre. Bueno, sí, eran pobres, pero estaban como esclavas de los hacendados. Y la señora se quería salir hasta que se salió, vio el charro negro, la embarazó
Y pues ahí salió el Choco. Yo digo que es algo parecido a eso. El Choco. El Choco. Luego hablamos del Choco, está bien buena esa historia también. El sábado escuchó decir Josefa Ramos que Catalina de Rivera, hermana de la mujer de Juan Patiño, o sea, la que le llevó todo esto, estaba muy enferma. Porque aquella había ido a su casa y la había abrazado y por este motivo había quedado fuera de sí. O sea, una vieja va a tu casa, güey, te abraza y se enferma y ya está en cama, güey, porque eres bruja, ¿no? Entonces, ya estaba fuera de sí. Por su parte, el hombre estaba con el impedimento que dichos polvos habían causado el sujeto invisible que visitaba a la chuparratones. También le comunicó la situación anterior y le dijo que había ido representando su persona como de una manera de defenderse ella, ¿no? Sí. La acción contra la doncella no fue del agrado de Josefa, pues ella quería el daño para su rival en amores. O sea, si te fijas, aquí hay una contradicción bien cabrona, güey. Por un lado, hablan de que le tengo miedo a la bruja, no quiero que me toque, no quiero nada. Pero por otro lado, eso, oye, güey, yo sé que tienes poderes, ayúdame, ¿no? Hazme el favorcito y mátame a este güey o mátame a esta vieja para que yo me pueda quedar con este vato, ¿no? La hipotenusa. Exactamente, en fin, de hipotenusa, ¿no? Josefa Ramos no tardó en darse cuenta de que el dicho hombre que la visitaba era el demonio y cuáles eran sus intenciones, ¿no? Recordemos que esto que habla de que la visitaba el demonio era una acusación de este fulano que se llama Juan Patiño, ¿no? Que fue el que dijo, es que esos polvos que me dio son del demonio y ella lo visita el demonio también y todo. En este caso, Josefa se empezó a sentir, pues sí, un poco, ¿cómo decirlo, güey? Sugestionada. Sí, más que nada fue su gestión y a la vez como que la fuerza de voluntad, ¿no? De que se cumpla y se cumpla. Exactamente, como dice aquí esta parte, ¿no? Josefa no tardó en darse cuenta de que el dicho hombre que le visitaba era el demonio y cuáles eran sus intenciones. Cuando éste le pidió que fuera su esclava y a cambio él haría todo lo que le pidiera. Ella se negó inicialmente y en nombre de Dios le solicitó que se fuera y la dejara. Sin embargo, finalmente accedió a realizar un pacto y para sellarlo, Satanás le dio como prenda un perrito de color prieto y Josefa a su vez un rosario que el diablo rechazó. Desde luego, obviamente, pues, ¿cómo le vas a dar un rosario al diablo, no? Una de las condiciones del contrato fueron que la chuparratones no rezara, no fuera a misa, ni se encomendara a Dios, ¿no? Vámonos. ¿Por qué le habrá dado un perrito? No sé, güey, eso se me hace muy cagado. Pero recordemos que también en el folclore o en el imaginario como de las brujerías, de los brujos, de los demonios, existen los familiares, ¿no? Sí, de hecho, sí. Que el perro es como, te dejo este perro para que te cuide, ¿no? Porque pues, yo soy el diablo y tengo mucha chamba, entonces te dejo el perrito para que me esté echando okay. ¿Qué haces? Y así con eso te estoy guachando, ¿no? Entonces, ya con esta historia, con esta situación que se genera del imaginario, de cómo la chuparratones Josefa se convirtió en bruja, las familias de los afectados no hicieron esperar y las reacciones al ver las situaciones de los enfermos y los padres, etcétera, empezaron a preguntarse cuál era la causa de los males, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una historia que dice, ¿no? En la familia de uno de los afectados no se hicieron esperar las reacciones. Al ver la situación de los enfermos y los padres de la doncella preguntaron a su yerno si sabía cuál podría ser la causa de sus males. Él le respondió que su suegro que había tenido trato con una mujer coyota y que ella le había causado aquel mal, por lo cual acudió ante la justicia eclesiástica para que procediera contra Josefa Ramos. O sea, si te fijas aquí es de, ¿sabes qué? ¿Estás enfermo por esto? Y es que tu yerno fue con una coyota, ¿no? No mames, es Josefa Ramos, güey. ¿Y ya? O sea, no investigan solamente porque a ella ya la conocían como bruja. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces la acusa contra la justicia eclesiástica para que procedieran contra Josefa. Sin embargo, tomaron la iniciativa de llevar antes a la chuparratones, a Josefa, a su casa para que con sus artes pudiera curarlos lo más antes posible. Allí con ruegos y promesas le pidieron que se compadeciera de Catalina y de Juan, pero ella respondió que no podía hacer nada porque no tenía la facultad, sino el diablo que cada cuando yo quería, hablo con él en mi casa. O sea, la llevan a su casa, le dicen, güey, o sea, ya te acusamos y te van a quemar o a lo mejor te van a arrancar las uñas, pero no seas culera, güey, cura a Catalina, pobrecita, ¿no?
Sí, de hecho es como un berrinche, ¿no? Que hace, que dice, el diablo que cada y cuando yo quiero, hablo con él y en mi casa. Exactamente, como digo, sí quiero, puedo, pero a lo mejor no, así que pues váyanse a la verga, A ver ¿no? si estoy de humor, si no, la Sí, chingada. güey. Dice, decidida acceder a lo que mandara, la chuparratones con tal de obtener la sanación de los enfermos. Junto con Francisca de Rivera, unas sobrinas fueron a la casa de Josefa con rosarios y reliquias para su protección, por el perro prieto y una hierba que les daría la madre de esta. El perro prieto. Cuando regresaron, entregaron el animal a Josefa y cuando ésta apretaba al perro entre sus manos, el animal hacía ciertos movimientos y al mismo tiempo la niña y el dicho Juan de León sentían en su cuerpo los dolores. O sea, ya aquí le están metiendo como que la chuparratones usaba al perro para generar dolor en los otros. O sea, ok. está muy cabrón, güey. Pues a lo mejor pobre perrito, ¿no? Está culero, güey. Por lo cual le pidieron que no lo matara. Enseguida molió la hierba que le habían traído en su metate y la frió con cebo y solicitó que la dejaran sola con Catalina y con Juan. A quienes les sentó el menjurje en las piernas, brazos y pecho, pero no tuvieron alivio, sino se sintieron más atormentados. Al ver que la situación se complicaba aún más, el padre de la doncella fue a buscar al juez para solicitarle actuara contra Josefa Ramos. Pero al único que este se limitó fue a ordenar que tomaran su ropa y se marcharan. Pero ella no quería salir de la casa porque era de noche y el fiscal debía sacarla. O No, sea, imagínate, se le aparece la bruja allá afuera y es de noche. es de noche, güey. No, aquí hay algo bien cabrón, güey. Si te fijas, Josefa ya está actuando, ¿sabes? O sea, después de tanto que le dijeron que era chuparratones, que era bruja, que era todo esto. O No, sea, y aparte lo que te metía con el perro, el prieto. exacto. O sea, al final ella accedió a decir, ¿sabes qué? Pues sí, güey. O sea, sí soy bruja. Y yo creo que el acto más cabrón aquí, lo más triste, yo diría, güey, es que con tal ella de salvarse, como de tener esta aprobación, accede a hacer un ritual, un hechizo que ni siquiera sabía qué pedo, güey. Sí, o sea, ¿No? era así como que, pues a ver si me sale y si no me sale. Exacto, pues, ni modo. güey. Y le ponen las hierbas a estos vatos, estos güeyes, y Obvio, no se van a se curar. van a curar. Y como ellos están bien locos por este rollo de que, ay, que es bruja, se sienten peor, ¿no? Entonces, pues, yo siento que aquí ella también un poquito como que ya se fracturó, ¿no? Su imaginario de ella al decir como que, dicen que soy bruja, pues me pongo en el papel de bruja, ¿no? Sí, de hecho cabe mencionar que son dos Josefas, ¿va? Ajá. Es Josefa Ramos y Josefa de Melo. Sí, es la suegra y la... Y la que es la chuparratones. El Santo Oficio también fue tras la presunta otorgante de los polvos maléficos en San Juan del Río. Ante mucha gente se procedió a carear a Josefa Ramos y a Josefa de Melo. Ahí están las dos cosas que dicen, ¿no? Sí. Esta última declaró conocer a los chuparratones, pero no a su marido, ni sabía de la relación que tenía con Juan Patiño. Además le reclamó por levantar los falsos testimonios en su contra, pues ella no le había dado los polvos, sino había sido otra persona, y que supo del revuelo que se había producido porque se había vuelto público y notorio en la ciudad de Querétaro. Ante estas declaraciones, la autoridad quedó más confundida y llena de dudas respecto de a cuál de las dos Josefas dar crédito. A la Melo se le notificó que debía confesarse y tocante a los chuparratones se dijo que, en la verdad, la dicha Ramos parece grandísima, embustera, porque en muchas cosas se contraría. O sea, no sabían como a qué Josefa acusar, ¿no? Y a una le dieron como, pues vete a rezar unos rosarios y arrepiéntete. Y a la chuparratones le dijeron que era la que estaba como haciendo el mal. Era la buena, ¿no? Ajá. Pues sí. De hecho, la situación para la chuparratones pareció no ir más allá de que por un lado ser acusada de maleficiar a su amante y a la cuñada de este, y por otro de reconocer que había hecho pacto con el demonio. Aunque ya tenía cierta fama de dedicarse a estas actividades pecaminosas. Pero sí, durante un tiempo anduvo en aparente libertad, digámoslo así, paseando en las calles públicamente, viviendo en la casa de Lorenzo de Solís, el maestro del boticario, yendo y viniendo continuamente a Celaya, que allá vivía su marido, aquí a la vuelta de la manzana, ¿verdad? Digamos por así decirlo. Celaya, güey, antes de que mataran, güey. Sí, no es cierto, sí. ¿no? Pero pues ahí sí, la justicia seguía atrás de ella y parecía que se había vuelto ojo de hormiga, hasta que un fiscal quiso Dios que pareciere. Una de las órdenes que dieron en torno a ella fueron la petición de aprisionarla en las cárceles secretas del Santo Oficio, que se embargaban de bienes que debido a su pobreza eran muy pocos. En sí era como la película de Macario, que les quitan todos sus bienes. O sea, le quitan la al casa, final, ¿no? le quitan todo. ¿Por qué? Porque creían que Macario era un brujo también. Bueno, pues ya con todo este desmadre que se armó en la plaza y en Celaya, con las dos Josefas, la acusada de bruja, etcétera,
Empezaron a presentarse en Querétaro más casos de posesión y obsesión al demonio en mujeres españolas de tierna edad, güey, me da risa como las doncellitas. Reputadas en estado virtuoso, ¿no? Que esta situación era causada por maleficios y por ayuda de diablos y figuras de demonios, que incluso hasta tenían nombre, ¿no? Los diablos eran Guatzín, Gorra, Mosca y Jefe. A perro, güey, ¿no? Y había más, esos son algunos nada más. Claro. Entonces, en ese tiempo se hablaba de varias mujeres que se encargaban de maleficiar a las doncellas, y no tardó Josefa Ramos en ser considerada por el Vox Populi el principal instrumento y causa de los maleficios, y acusada por las propias enfermas. Además, su madre, que hacía pocos días había fallecido, también pasó a ser considerada hechicera, y se decía la había instruido en cuestiones de brujería, y era copartícipe en la realización de sus fechorías. En los interrogatorios hechos por los franciscanos a los demonios, estos dijeron que habían maleficiado a 14 doncellas y que habría más debido a que irían cundiendo mientras duraran las hechiceras. O sea, si te fijas, ya es una psicosis, güey, ya es un imaginario, ya es una histeria colectiva bien cabrona, güey. Sí. Y lo más cabrón es que sigue, o sea, hoy en día aquí en Querétaro, nosotros somos de acá, pero la gente es muy reservada. Y existen muchos temas de esto, ¿no? Sí, de hecho, recordemos el pánico satánico que hubo en los 80s, 90s. Sí, no, por ahí con lo del vampiro, ¿no? El vampiro de... el vampiro de Querétaro, que era un supuesto doctor, ¿no? Exactamente. Era como un Jack el Destripador, güey, pero pues queretano, ¿no? Y aparte no mataba a nadie más que a 2 personas. Con la sombra de los arcos, güey, para hacer sus fechorías, güey. ¿Qué nos quedamos? Fíjate, eso está muy cagado, güey, está muy, muy cagado. En el proceso contra Josefa Ramos se mencionan 2 doncellas a quienes presumiblemente había hecho maleficio: Francisca Mejía y Juana de los Reyes. Según se decía, los métodos que habían empleado la chuparratones y otras mujeres para hacer el daño eran rasgar los vestidos de las jóvenes cuando salían de misa, perseguirlas por las calles de la ciudad y aventarles piedras. También les clavaban 3 alfileres en la garganta y varios más en diferentes partes del cuerpo, según otra versión. Y Josefa Ramos los colocaba en la zona genital. Se deduce que en una imagen de las maleficiadas. Además, usaban Soliman crudo. No sé qué es el Soliman. No sé, la verdad no sé. Me imagino que es ser como un tipo petróleo, creo. Parece, ¿no? Para que a través del paño del rebozo el demonio entrara en forma de aire por los cabellos. Por los poros capilares, ¿no? Pinches rituales bien elaborados, güey, ¿no? Fíjate, güey. Se decía también que el maleficio había sido por medio de una manzana envenenada que había dado a una de las doncellas, porque en cuanto la probó sintió que la lengua y los labios se le adormecían y al instante también se le hinchó el vientre. Siguiendo el mismo procedimiento de dañar con la comida, se decía que Antonia, la mujer del boticario, envió en una ocasión un presente a una de las enfermas con Josefa Ramos, quien aprovechó para hacerle el mal a través de los alimentos. Se menciona que cuando exorcizaban a las posesas, arrojaban fuera de sí objetos y animales. Ay, caray. O sea, ya era una plaga, güey. O sea, ya las pinches brujas, estas 12 brujas, ya estaban acabando con la ciudad, güey. Las acusaciones contra la chuparratones se sustentaban en las visiones de las posesas. Según Francisca, veía a la mujer que le hacía el mal y ésta llevaba delantal y faldellín. Le identificó como que la asistía en la única botica de la ciudad, la de Lorenzo de Solís. Además era la misma que le había roto el hábito franciscano y sus vestidos en una ocasión cuando salía de misa. Y eso fue en el templo de San Francisco, ¿no? Hay un lado de la güey. Por su parte, los demonios que hablaban por boca de Juana dijeron que ella no se encontraba posesionada, sino maleficiada, y que quienes le habían hecho el mal habían sido Josefa Ramos, la chuparratones, que trabajaba con el boticario, y su madre, quien ya había fallecido. O sea, desde el más allá le estaba haciendo el maleficio. Ajá. La segunda vez que la chuparratones fue juzgada, fue encontrada culpable de los delitos que se le imputaban y se le sentenció a oír misa mayor en la iglesia del convento real de Santo Domingo en forma de penitente, con una vela de cera encendida en las manos, coroza con insignias de bruja hechicería y con una soga al cuello donde se leía la sentencia. Al siguiente día sería sacada sobre una bestia, desnuda de la cintura hacia arriba, con la soga y la coroza, y llevada por las calles acostumbradas de la ciudad con pregoneros que publicarían sus delitos. Además se le darían 200 azotes. La pena mayor sería el destierro de Querétaro,
y de la Villa de Madrid, corte de su majestad. Recordemos que había la presencia española aquí, ¿no? Así es. A 20 leguas en contorno por su espacio de 10 años. Los primeros 5 los pasaría en un hospital del amor de Dios de la ciudad y serviría a los pobres enfermos sin salir de él. Los siguientes 5 se les señalarían posteriormente de acuerdo con el árbitro de la justicia. O sea, no mames. Ahí cuando dicen que va a salir con una bestia, me imagino un toro, ¿no? Un toro, una vaca. Yo creo que era un burro, güey, o algo. Desnuda, güey, 200 azotes, tiene que ir a misa, güey. Desterrada de Querétaro, 5 años ayudando a los pobres, como la Madre Teresa de Calcuta, güey. Pobrecita. Pobre señora. Está cabrón, güey. Y a final de cuentas, ¿qué fue? ¿Esa fue la sentencia nada más? El lunes 16 de enero de 1696 se ejecutó la sentencia pública contra Josefa Ramos. Y el día 25 del mismo mes la llevaron a servir al hospital. O sea, en chinga, güey, de un día a otro, cabrón. No, bueno, sí hubo un espacio, ¿no? Ah, ok. Por lo que una noche huyó y fue a quejarse con la autoridad y pedir que la cambiaran a otro lugar donde cumpliera su condena. Sí, de hecho, eso fue porque se escapó porque el que era digamos que el guardia la maltrataba. Entonces metió su queja a la brujita para pedir su cambio. Pero si te fijas, a pesar de que sabe todo lo que se lo acusan, de que sabe todo lo que está pasando, no se raja, güey. O sea, ella dice, soy bruja, sí, pero tengo derechos, ¿no? Ajá. Eso está muy cabrón, güey. Sí, de hecho la regresaron al mismo sitio, pero advirtieron al encargado que la maltrataba, que la tratara bien. O sea, en ese lugar tuvo una muy mala amistad con un sirviente y el que despidieron por esa misma causa. O sea, y era el sirviente, o sea, al que le llevaba el agua, la comida, no le caía bien a la señorita, pues lo mandaron a la fregada. Ok, la figura de la chuparratones como bruja se perfila a partir de habladurías en torno a su transgresión a ciertas normas dictadas por la iglesia y la sociedad, en cuanto a la manera de comportarse en términos considerados correctos. Los rumores que se esparcían alrededor de su modo de vida fueron circulando entre la gente, la cual no se concretó a repetir lo que había oído, sino enfatizaba, magnificaba o minimizaba ciertos detalles como suele ocurrir en las recreaciones orales. Se agregaba o suprimía lo que parecía pertinente o no, y de esta manera se entretejía la historia de las contribuciones de cada uno de los participantes de la cadena de comunicación, y así, como suele decirse, se iba haciendo el chisme. Como ya hablamos hace un momento, pues precisamente todo este calvario, toda esta situación, toda esta vida problemática que tanto su mamá de Josefa como ella sufrieron fue precisamente por todos los chismes, todas las doñas que decían que era bruja, todas las personas que la acusaban de maleficios, de todo. Entonces, pues al final, yo creo que se resume bien cabrón diciendo, se iba haciendo el chisme, ¿no? Exactamente. Parece ser que el detonante para que Josefa Ramos comenzara a ser considerada bruja fue el hecho de transgredir el orden en cuanto a su condición de casada y su manera de vestir. En lo que corresponde a la primera situación, su marido vivía en Celaya y por tanto no estaba sujeta a la autoridad de un varón. Ojo, eso está bien cabrón, güey. O sea, estaba de loquita, ¿no? Ajá. Y probablemente este hecho dio pie a habladurías acerca de una supuesta infidelidad. El apodo con el que se le conoce, la chuparratones, pudiera sugerir que seducía a los hombres y de allí se le creó mala fama. Respecto de la segunda, dos de las doncellas posesas la identificaban en sus visiones por la forma como se ataviaba. Delantal y faldellín. Esta última prenda, una falda corta, contrastaba con los largos vestidos que solían usar las mujeres de su tiempo. Si se toma como cierta la edad que dijo tener Josefa Ramos, aproximadamente 20 años, más tarde dijo que 30, y debido a la lejanía de su marido se puede conjeturar que se encontraba en una situación de vulnerabilidad y de tentación. Estaba joven. Y por esta causa se hizo amante de Juan Patiño. Este hecho la marcó en la sociedad, que la convirtió en el blanco de habladurías. Su condición de amante de Patiño, tal vez pública y notoria, confirmaría que era una mujer que no acataba las convenciones de su tiempo en lo que correspondía a las condiciones de esposa fiel que debía ser, güey. O sea, imagínate, a ella sí le iba de la fregada, pero al amante, que sea lo que sea. No, y que al final de cuentas, o sea, no hacía nada malo, güey, ¿sabes? O sea, como ya dije hace rato, güey, era una mujer libre, güey, libre de pensamiento y decía, qué hueva traer esta falda sobre esta falda, mejor me quito una falda y me quedo nomás una, güey. Sí, de hecho eran como las normas, ¿no? En esos tiempos. Sí, güey. Imagínate qué incomodidad estar así. Exactamente, ¿no? De ahí, pues bueno, se le siguió acusando a ella precisamente de bruja,
¿no? En el caso de Josefa Ramos parece confirmarse que el punto de partida de las sospechas es invariablemente una desgracia que se atribuye a la brujería o la hechicería y recaen sobre familias consideradas pobres o anormales. La impotencia sexual que no permitió a Juan Patiño consumar su matrimonio la noche de su boda lo llevó a buscar una explicación en su estructura mental impregnada de hechos sobrenaturales, la cual lo remitió a su amante, con quien sí podía realizar cópula ilícita. Si al anterior se agrega que le dio chocolate o huevos con culantro por los días de su boda, en los cuales puso los polvos maléficos, se tiene un cuadro de un hechizo, ¿no? Ay, caray. Aguas, güey. O sea, hay que ver qué comemos, Cuidado. ¿Cuáles son las variaciones que había en ese tiempo o las ampliaciones de los hechos que decían los testigos, ¿no? Que mencionaban sobre esas actividades? Bueno, aquí nos mencionan que sus delitos y su calidad de bruja, el Santo Oficio se puso a investigar acerca de los delitos sobre las cosas de la fe que cometía los chuparratones, acudió inmediatamente a Gertrudes de Mirelis, tía de la primera doncella maleficiada, y la desposada. No por odio, sino por descargo de su conciencia, llama la atención que su denuncia se basó en lo que supuestamente le había referido Juan Patiño. Este le había contado que el martes, después de su boda, había ido a buscar una mujer con quien trataba y comunicaba antes de dicho matrimonio, ya que sospechaba era la causante de su mal. Le había reconvenido por el maleficio que le había hecho y la mujer le pidió que le perdonara y le dio a beber un huevo para que se curara. Y él, deseoso de la sanidad, accedió. Sin embargo, cuando volvió a su casa reconoció hallarse más imposibilitado que antes. O sea, ya no se le paraba, güey. O sea, si antes se le paraba poquito, o tan menos, güey. Por otra parte, en otra versión acerca de los hechos, Gertrudis mencionó que su sobrina Catalina se encontraba en la puerta de la casa cuando pasó Josefa Ramos, y este únicamente le dijo, qué preciosa niña, y al punto quedó atormentada y fuera de sí. O sea, ya, a huevo, güey, ya tenía poderes bien cabrones, güey. Qué preciosa niña. Imagínate, güey. Y ya se quedó toda ida, imagínate. Entonces, pues ya aquí vamos viendo cómo se va acusando a la chuparratones. Sí. Vamos a ver cómo un poco fue terminado todo eso. O sea, hay más. De hecho, por ahí en la página vamos a dejar un poco la info donde estamos nosotros sacando un poco todo este tema, que es ya un texto ya realizado. Ahorita vamos a dar crédito a todo eso. Dice, el Santo Oficio le interesó conocer los detalles acerca de los delitos en los cuales incurría Josefa Ramos. Como parte del proceso se le preguntó acerca de las señas específicas y la figura como se le apareció al demonio el 2 de febrero de 1686. Si había dejado de rezar con el rosario e ir a la iglesia o si no oía misa, ni se encomendaba a Dios. ¿Cómo le había ordenado Satanás? A los representantes de la justicia eclesiástica les interesaba saber cuántas veces más se le había presentado el diablo. ¿A qué hora? ¿Bajo qué forma? Que le había comunicado y obrado con su ayuda y mandato, y si sabía de algunas personas más que conocían el empleo de los polvos y bebidas. También se le preguntó por el contenido de la escritura que hizo el demonio cuando hicieron el pacto. Las chuparratones eran analfabeta. ¿A dónde y cada cuándo le llevaba en sus travesías que había visto en sus lugares y en qué se transformaba para poder transportarse hasta esos lugares? O sea, ya correspondían a los que figuraban en el perfil. Ay, güey, ya me perdí. Que figuraban en el perfil que le habían creado y delató a sus supuestas compañeras de andanzas las historias, ¿no? Las historias fueron verosímiles y de acuerdo con lo que los jueces deseaban escuchar a partir de preguntas que, más que obtener una confesión propia, la inducían a reproducir lo que su imaginario le había construido en torno a lo sobrenatural ligado con lo demoníaco. Es lo que decíamos, güey. O sea, Josefa no era bruja, güey. Era una morra que... Sí, ya las tenía bien controladitos. Era una morra que quería cotorrear, güey. Quería pasársela chido. Pues no tenía tampoco tanta cultura. Le ponen la etiqueta de bruja y dice, a huevo, güey, soy bruja. Y ya, güey. No, o sea, sí, está cabrón, güey. Hoy en día no te pasa nada, güey, si tú dices eso, ¿no? Pero en ese entonces estaba la religión, güey, estaba la Inquisición y estaba todas estas personas que tenían miedo, güey, de lo desconocido, ¿no? Sí, de hecho, sí. La ignorancia en ese tiempo. Exactamente, güey. Entonces, nos quedamos, ¿no? En donde ella ya acusa, ¿no? De todo esto. Bueno, ya se pone en el papel. Para obtener una declaración acorde con lo que quería escuchar, la justicia se valió de los recursos ad hoc con que contaba para este caso. Josefa Ramos mencionó que se había contradicho en sus declaraciones porque la habían maltratado y aporreado, ¿no? Cuando tuvo su sentencia. Le metieron su calentadita. Además, las voces y disparates de los jueces la tenían aturdida y atarantada de la cabeza, que no sabía qué responder. En un principio de una versión acerca de cómo había maleficiado a Juan Patiño y posteriormente otra. Al final negó todo completamente y atribuyó el daño a otra mujer. O sea, ya
dijo, va, sí soy bruja, pero ya no mames, ¿no? Y se empezó a estresar, ya no sabía qué decir, ¿no? Sí, sí. En el proceso contra la chuparratones se observa también una oposición étnica, pues por un lado se encuentran Juan Patiño, Catalina, Juana y Francisca, españoles, y por otro lado Josefa Ramos y sus compinches, quienes eran mestizas o indias, güey. Solo se habla de Josefa Melo y Constanza y su hija, que también eran españolas, como participantes en los hechos de posesión, o sea, de las doncellas, ¿no? Pero, te fijas, era como la realeza o la clase alta o los letrados contra las personas que no tenían... Sí, que no tenían nada de educación, no saben ni leer. Exactamente. Y eran los que más atacaban y los más débiles en ese tiempo. Exactamente, ¿no? A la chuparratones la convirtieron en bruja en virtud de que era una mujer de clase baja y aunque era casada, vivía sola, lo cual, la hacía vulnerable y expuesta a las habladurías. El comportamiento que los demás observaban en ella se interpretaba según la época y sus normas morales y religiosas eran los referentes señalados como los que debían seguirse. Al no llevar una vida acorde con estos preceptos, comenzaron las suspicacias entre los vecinos y de allí inició la construcción de su mala fama. Los hechos de la bruja, claramente tipificados por los códigos de Iglesia Católica, sirvieron para identificar como tal a Josefa Ramos. Se dijo que cuando Francisca salía del templo, 4 bultos negros se juntaron con las brujas y la estorbaron. Le rompieron el hábito y la ropa de vestir. Con estos hechos se confirma el pacto explícito que esta rea tenía con el demonio. O sea, ya imagínate a qué grado inventaban las cosas, güey. Sí, de hecho, así también pretendieron crearlo las doncellas que decían estar poseídas y el resto de la población. O sea, cuando a una persona que se le considera de cierta manera, reiteradamente pasa a hacerlo. Como quien dice, te lavan el cerebro y pues lo haces lo que te está diciendo la gente que eres, ¿no? Como lo estaba haciendo la chuparratones. Exactamente, ¿no? Finalmente, al final del juicio, Josefa Ramos negó haber llevado a cabo los hechos que se le imputaban y dio una nueva versión de ellos. Pero la autoridad y la voz popular no lo escucharon, ni le creyeron debido a su estigma de bruja. La chuparratones preguntó a la justicia cómo sabían que era bruja hechicera o dónde la habían visto en tal ejercicio. Asimismo, aclaró que su mala fama se debía a que algunos malvados vecinos de la ciudad habían dado en decir que era hechicera y que aunque ante el alcalde había declarado que era cierto lo que decían de ella, fue por los golpes, palos y malos tratamientos que dicho alcalde le hacía. O sea, ya en un punto dijo, ok, ¿saben qué? Ya váyanse a la chingada, díganme dónde me vieron, dónde estuvo el desmadre, para allá, ya estuvo, ¿no? Ajá. Entonces, en determinado momento del juicio se observa que Josefa Ramos dejó a un lado la búsqueda de respuestas en el plano de lo mágico y trató de hallarlas a partir de atar cabos de una realidad que no se quería ver por parte de las posesas. Así, le parecía que todo lo que decía Juana de los Reyes era quimera y embuste suyo para disimular el parto que tuvo. Porque corría la voz que cierto hombre la había embarazado y que, para evadir su responsabilidad, culpaba a las brujas. Desde luego no se dio crédito a lo que señaló la chuparratones porque la bruja pasa a ser alguien secundario a quien nadie escucha y si la escuchan seguramente la malinterpretarán. Ahora sí que pasó como con María José, ¿no? Ah, fue la palomita. Exactamente, ¿no? Como se puede observar, Josefa Ramos era una bruja a la europea, es decir, la construcción que socialmente se hizo de ella como tal partió de los patrones que siguieron en Europa. Era una mujer pobre y vulnerable, sospechosa de realizar un pacto con el demonio, quien le prometió riqueza y llevarla a Roma y a muchos otros sitios. O sea, como a conocer lugares increíbles y probar el sabor de la mantequilla, ¿no? Ay, el vino y la mantequilla. Como el Black Phillip, güey, de la bruja. Que está bien cagado, güey, o sea, toda esta parte. Ahorita hablamos un poquito. Obtuvo poderes, entre ellos el de volar con la ayuda de ungüentos y se dedicó a hacer mal a su amante, la cuñada de este y a 4 menos 2 doncellas. La confesión de sus delitos se logró inicialmente por los mecanismos de presión con los que contaba la iglesia, que la llevaron a delatarse. Las declaraciones siguientes se lograron con la ayuda de golpes y palos. Y así como en Europa, la manía de las brujas fue un mecanismo de defensa de la estructura institucional que empleó a la Iglesia Católica para desplazar su responsabilidad de las crisis creando demonios con forma humana, ¿no? Ay, canijo. Eso ya suena más interesante, ¿eh? Pues es que era lo que se hizo, ¿no? Mira, finalmente ya no se supo qué le pasó a las chuparratones, ¿no? Lo más seguro es que sí fue exiliada, Juzgada. Sí juzgada. No dice, al menos no hay un registro de que la hayan matado o la hayan pues hecho lo que siempre hacían, ¿no?
Lo único que hay aquí dice en el análisis de las declaraciones en torno a la persona y a los hechos de Josefa Ramos, realizada por ella misma y por los demás. Se le considera fama como bruja y por otro lado conocer las explicaciones que estaban a los asuntos de la vida cotidiana. No dice qué pasó con ella. Ok. No, te digo, no, se queda en tendencia, ¿no? No sabe. Yo te digo, lo más seguro es que sí la exiliaron de la ciudad y pues terminó viviendo en un pueblo, ¿no? O la otra es que terminara como una persona ya indigente y, digamos, no cuerda. También alienada, ¿no? Finalmente, ¿sí? Todos estos casos, o sea, en ese entonces era o te matábamos o te alienábamos. O sea, toda la gente te veía como una testada, ¿no? Una pestada. Sí. Órale. No, pues estuvo interesante, ¿eh? Y con esto terminamos este primer tema sobre las brujerías y las posesiones en el estado de Querétaro con el contexto de la chupa ratones. Mi Pandota, ¿qué te pareció? Me gustó mucho. Me gustó mucho en el sentido de que, por ejemplo, ahí podría entrar un perfil psicológico, ¿no? De cómo manejaba ella a los que la juzgaban de bruja sin ser bruja. Exactamente. ¿Cómo les lavaba la cabeza? No, pues ya desde que ves a esta tipa que dice que yo la acusé de bruja porque estaba embarazada, güey, ¿no? Sí, como para deslindarse del embarazo y aparte para no decir que estaba loca en esos tiempos. Embarazarse así a lo loco era un problema. Exacto, güey. Y vemos esta doble moral, ¿sabes? Porque por un lado son personas que van a misa y ay, soy muy religiosa y Diosito, cuídame. Pero por otro lado, oye, ¿sabes qué? Dame un ungüento. Oye, ¿sabes qué? Dame este polvito porque no se me para, ¿no? Sí, o sea, eres bruja, pero pues lo necesito. Claro, porque, por ejemplo, este güey, ¿no? Fue y yo creo que a Dios le dijo, oye, güey, pues haz que se me pare, ¿no? Y no funcionó, y va con esta bruja y tampoco, entonces no funciona, porque obviamente ella no sabía, güey, ella no era bruja, ella no sabía qué pedo, nomás. ¿Sí? O sea, es como que llega alguien y te dice, güey, ¿sabes qué, pana? Eres un cantante, y tú, no mames, me la creo, pero no cantas bien. Sí, exacto. Entonces, está muy cabrón, güey, está muy cabrón como el imaginario, como estas psicosis, ¿no? Bueno, no psicosis, estas histerias colectivas nos hacen incluso a la persona que se está viendo atacada ponerse el papel de que sí, güey, soy bruja, ¿no? ¿Y cuántas Josefas, cuántas chuparratones no habrán habido, güey? ¿Y luego aquí en Querétaro? Un chingo, ¿no? Y recordemos que Querétaro aún sigue teniendo esta cultura, ¿no? Por acá le dicen mocha. Esta cultura un poco cerrada frente a esos temas. Pues es un estado muy conservador, habrá otros que no, pero pese a todo, aunque sea un estado conservador, sigue habiendo muchísima leyenda, muchísima historia. Recordemos que Querétaro también es un estado donde se dio muchos temas históricos, ¿no? Que cambiaron la historia aquí en México. La historia de México. Entonces Querétaro pues es una ciudad mágica desde ese lado, con muchas leyendas, pero también tiene esta contraparte que es muy conservadora, ¿no? Te apuesto que si existiera como tal la Santa Inquisición, todo esto, Querétaro creo que sería la sede, güey. ¿Sí, verdad? Sí, güey, no. O sea, a lo cabrón. Que de hecho aquí en Querétaro creo que hay una casa que se dedicaba a eso. Sí. De hecho hay, sí había, hay que echarse como un brinco acá muy cabrón al archivo, ¿no? Para sacar un poquito de qué va, pero pues bueno, con esto pues tenemos este primer tema. Se nos extendió un poco porque pues sí le echamos como mucha crema. Obviamente ahí en la página pues vamos a poner un poquito a quién corresponde toda la fuente, que es que las referencias, para que vayan a dar una leída más a fondo. Está súper interesante su tema. Y pues nada, Pandota, un gusto que nos acompañes en este primer capítulo. Espero que sea de su agrado y pues nada, a seguir con los temas, ¿no? Sí, yo feliz de estar aquí. Vamos a seguir con otros temas más interesantes también y a seguir buscando, como encontramos esta historia de las brujas. Yo me imagino que aquí en Querétaro debe de haber más historias de este tipo. Un chingo, güey, debe haber un pero chingo no están de muy a la luz pública, como quien dice. Exacto. Y pues sí, nos dejamos llevar por la casa de Bartolo, la Mijangos. Sí, por eso cuando hablamos, quisimos sacar un tema que no fuera el clásico de las leyendas de Querétaro. ¿Cómo se llama esa casa donde va siempre extra normal? La casa de la Zacatecana, güey. Ya entonces, también. Por ahí después vamos a hablar un poquito como de todas estas cuestiones que han estado siendo tendencia en redes y que también de repente nos gusta lanzar nuestra punto de vista, ¿no? Entonces por ahí estén pendientes en las redes sociales que vamos a ir empezando a subir más material, más contenido y por supuesto pues síganos en nuestro canal de YouTube, les agradeceríamos muchísimo.
críticas y buenos comentarios. Estamos abiertos a todo para mejorar este proyecto que va empezando, Panota. Y pues en eso quedamos. Pues sí, pues nos despedimos esta noche. Nos despedimos esta noche. Nos escuchamos en el próximo podcast. Escuchamos en el próximo episodio. Odisea Paranormal. Odisea Paranormal.